vamos a estudiar la torsión en barras de sección rectangular delgada. Tengamos una barra con una sección rectangular que tiene una de sus dimensiones mucho más pequeña que la otra. Entonces tenemos una barra donde una de las dimensiones, por ser barra, es muy larga, es muy grande, y en la sección transversal también a su vez una de las dimensiones es mucho más pequeña que la otra. Esta sería la condición. Si nosotros hacemos la analogía de la membrana, recordemos que lo que vamos a hacer es en una placa ranuramos un orificio con las dimensiones de la sección transversal y sobre ella aplicamos una membrana a la cual le aplicamos una presión perpendicular homogénea. Entonces lo que va a pasar a la membrana es que esta va a deformarse, y si nos fijamos en la parte central de esta membrana, pues esta sección debería de ser como una parábola. De hecho, vamos a suponer, en efecto, que es una parábola perfecta, de manera que cuando y vale 0, la altura vale z0, y cuando y vale t medios o menos t medios, la altura vale 0. Esta sería la expresión que nos define a esta ecuación parabólica. Desde luego esta ecuación parabólica es válida nada más en las zonas lejanas a los extremos de esta sección transversal, porque en estas zonas pues ya se pierde, tenemos una cuestión más o menos rara. Cuanto más delgada sea la sección transversal, más válido es este enfoque, que desde luego es aproximado. Sabemos que, calculemos el laplaciano de z. Entonces el laplaciano de z lo que nos da es, sustituyendo esto, sacando su segunda derivada con respecto a x y sumándole su segunda derivada con respecto a y, lo que nos da es esta expresión de acá. Sabemos que la función de Prandtl debe de ser proporcional a la función que define a la membrana. Por lo tanto, podemos decir que el laplaciano de la función de Prandtl no es más que el laplaciano de la función c por z, donde c es una constante. Como es constante, c sale del laplaciano, y lo que tendríamos a final de cuentas es que el laplaciano de la función de Prandtl es igual a menos 8z0 entre t cuadrado por c. Es decir, el laplaciano de la función de Prandtl no es más que el laplaciano de z multiplicado por c. Si la función de Prandtl es una constante c por z, pues la función de Prandtl quedaría de esta manera. Recordemos que z ya la hemos propuesto de esta forma. Sabemos que el laplaciano de la función de Prandtl debe de ser igual a menos 2g teta. Por lo tanto, esto de aquí debe de ser, como es igual al laplaciano de la función de Prandtl, esto de aquí debe de ser igual a menos 2g teta, y tenemos esta expresión. Despejando z0, obtenemos esta expresión. Y aquí tenemos cz0 que no conocíamos, sustituimos, y tenemos cuánto vale la función de Prandtl asociada a una barra sometida a torsión de sección rectangular delgada. Algo que podemos observar directamente es que en primer lugar no depende ni de x ni de z, ¿sí? Nada más depende de y. De nuevo, esta es una función que es aproximadamente correcta cuando estamos lejanos de x igual a 0.5b o lejanos de x igual a menos 0.5b. Esta es una expresión de función de Prandtl que nos da buenos resultados. Entonces la función de Prandtl, que es esta, los esfuerzos sabemos que son las parciales con respecto a x y con respecto a y de la función de Prandtl. En un caso, sigma zy sería igual a 0, es decir, no tenemos esfuerzos cortantes en la dirección y. Los únicos esfuerzos cortantes que tenemos son en la dirección z, en la dirección x, perdón. Y serían igual a esta expresión. Noten que está el valor de y, por lo tanto el esfuerzo cortante máximo, lo que tenemos aquí es una variación lineal del esfuerzo en el espesor. En una zona tendríamos esfuerzos cortantes en una dirección, en la otra esfuerzos cortantes en otra dirección, debido al cambio en el signo de y. Entonces lo que tendríamos es que el esfuerzo cortante máximo se va a dar en los puntos más alejados del eje X, en los
los extremos y sería igual a G por teta por T. Y eso sería para los valores de Y de más menos 0.5T. Y los esfuerzos cortantes, desde luego, irían en la dirección de X. También tenemos que nuestro momento torsor es igual a 2 veces la doble integral de phi de X de Y. Por lo tanto, lo que tenemos es que es igual a 1/3 de G teta B por T al cubo, que es igual a G J teta, donde J sería la constante de torsión, que la definimos como 1/3 de B por T cúbica. Esta es la constante de torsión de una placa de sección delgada. En resumen, estas serían las expresiones fundamentales. El esfuerzo cortante máximo se localiza en los extremos del espesor de la sección delgada y van en la dirección del ancho de la sección delgada, y es igual a T, o sea, el momento torsor por el espesor dividido entre J. Cuanto mayor sea el espesor, mayor sería el esfuerzo cortante máximo, A igual J y A igual T. Y la rotación por unidad de longitud es igual a el momento torsor entre GJ, donde J no es más que 1/3 del ancho por el espesor al cubo. ¿Qué sucede cuando tenemos secciones que están compuestas por placas delgadas? Bueno, aquí sería básicamente el mismo concepto. Se puede intuir que a final de cuentas, si tenemos, por ejemplo, aquí un orificio y le aplicamos una membrana, lo que tendríamos es pues una serie de membranas que a final de cuentas tienen forma de parábola, 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 parábola por todas las placas. Entonces, a final de cuentas, una expresión razonable sería mantener las mismas expresiones que acabamos de obtener, donde J no es más que la suma de las constantes de torsión de cada una de las placas. Entonces serían las mismas expresiones donde la constante de torsión es la suma de las constantes de torsión de las placas, afectado por un factor C, que es un coeficiente de corrección, que si todas las placas son muy delgadas, C valdría 1. Si hay algunas placas que pudieran ser no tan delgadas o no cumplir con el requisito de que el ancho sea 10 veces el espesor, pues es bueno considerar que esa C sea 0.9. ¿Qué sucede cuando tenemos barras de sección rectangular no delgada? Bueno, en el libro hay una derivación de cómo se obtendría y cuál sería la solución para este caso. Baste decir, a efectos de la clase, que básicamente mantenemos el mismo concepto de teta igual a T entre GJ. Desde luego lo que variaría es la constante de torsión. La constante de torsión vendría dado por esta expresión donde K1 pues depende de la relación B entre H. Según la relación B entre H, pues bueno, si es un cuadrado, tendríamos que K1 vale 0.141. Si es una sección muy delgada, pues lo que tendríamos es 0.33, coincidiendo con la formulación que teníamos anteriormente. Por otro lado, el esfuerzo cortante máximo lo planteamos de esta forma, en función de K1 y en función de K2. Y aquí están los valores de K2 también para diferentes valores de B entre H. En resumidas cuentas, básicamente lo que tenemos es un valor de J modificado. ¿Qué sucede cuando lo que tenemos es una sección transversal tubular? Entonces, bueno, algo que hay que visualizar es qué forma tendría la función de Prandtl ante un caso de estos, o la famosa burbuja o membrana. Bueno, lo que tendríamos es una función que tiene que ser en este contorno constante y sería igual a 0. Y que en este contorno interno debería de ser constante, no necesariamente 0, pero sí debe de ser constante para, si recordamos, que los esfuerzos cortantes que no existan esfuerzos en este contorno. Entonces, básicamente, la función de Prandtl tendría una forma como de burbuja, pero como si le pusiéramos una plaquita constante en el orificio, ¿sí? Como si esto estuviera un hoyo con una membrana y aquí pusiéramos una plaquita que se puede mover con la membrana para arriba o para abajo, pero que limita la función a un valor constante en esta zona. Esto
sería de alguna manera la forma física de nuestra función de Brandt. De manera que si lo que tenemos es una sección delgada, pues podemos decir que esta porción de aquí que está en el espesor, que es delgado, se comporta básicamente como una línea recta. Podemos suponer, y de hecho supondremos, que es una línea recta. Y que esto es un valor constante. Esta S sería el valor de la tensión, que es constante. Entonces la hipótesis simplificativa es que como esto es dependiente constante, estamos suponiendo que a lo largo del espesor el esfuerzo cortante va a ser constante a lo largo del espesor. Desde luego, si este espesor es más grande o más pequeño que este espesor, el esfuerzo cortante sería diferente y luego la siguiente diapositiva. Consideremos aquí, exageramos un poco la sección transversal con un espesor variable. Trazamos nuestro orificio en una placa y planteamos nuestra membrana. Noten que lo que tenemos es una pendiente que estamos suponiendo constante aquí y una pendiente que suponemos constante acá. A este valor de la función de Brandt asociado al orificio le vamos a llamar flujo de cortante. Entonces Q, flujo de cortante, sería el valor que tiene la función de Brandt en el orificio o en el contorno del orificio. Si este espesor es TA, pues el esfuerzo cortante no va a ser en este punto, no va a ser constante, o vamos a suponer que es constante en todo el espesor, y va a ser igual a Q, que es el flujo de cortante, dividido entre el espesor. Q entre el espesor sería la pendiente, que es el esfuerzo cortante M. Lo mismo en el otro lado, si tenemos un espesor TB, como Q es el mismo, el esfuerzo cortante va a variar, el esfuerzo cortante va a ser Q entre TB. Por lo tanto, para una barra de este estilo, lo que tenemos es que cuanto más grande sea el espesor en este tubo, más pequeño va a ser el esfuerzo cortante, en forma opuesta a lo que habíamos visto en las placas que no son cerradas, que no son tubulares, donde a mayor espesor, mayor esfuerzo cortante. Recordemos que el momento torsor no es más que 2 veces el volumen que está encerrado en la función de Brandt. Entonces, si esto es una línea recta y esto es una línea recta, podemos considerar al volumen como el área que está en el perímetro intermedio entre tanto la parte exterior como la parte interior del tubo, multiplicado por la altura, que es el flujo de cortante. Entonces, 2 veces, digamos, el volumen sería esta área por Q, y ese sería el volumen total. Multiplicado por 2 nos daría el momento torsor total. De manera que es fácil obtener. Fíjense que si yo tengo un momento torsor, nada más dividiendo entre 2 veces A, obtengo el flujo de cortante. El flujo de cortante entre el espesor del punto que estemos estudiando nos da el esfuerzo cortante. Vamos a revisar nuestra membrana. Si esto es Z, que vamos a decir que es proporcional a Q o a la función de Brandt, esto es la tensión S de la membrana, esto es la tensión S de la membrana, debe ser constante. Recordemos que la tensión es constante, es una membrana sometida a una tensión S y sometida a un esfuerzo P, a una presión constante P. Entonces, por suma de fuerzas, lo que tenemos es que P por el A sobre la cual está actuando sería la fuerza total vertical. Y eso debe de ser igual a S por el seno de alfa por diferencial de L, la integral alrededor de todo L, ¿sí? Entonces, la fuerza total que hay, por ejemplo, en este diferencial de L, debido a la fuerza de la membrana, sería la fuerza de la membrana, que es S unidades de fuerza por unidad de longitud perimetral, ¿sí? Entonces sería S por diferencial de L, multiplicado por el seno de alfa, nos daría la componente vertical de S.
Si eso lo integramos alrededor de todo el período, nos daría la fuerza total vertical de la membrana. Si alfa es pequeño, vamos a suponer que alfa es pequeño, es una membrana con una S muy grande y la presión lo que hace es moverlo muy poquito, entonces alfa podemos considerar que es suficientemente pequeño. De hecho, podemos, ese es todo el enfoque que tenemos, estamos suponiendo que en efecto esta deformación es pequeña de la membrana. Entonces, si alfa es pequeño, el seno de alfa no es más que la tangente de alfa. Si esta S la pasamos del otro lado, porque S es constante en el perímetro, y A lo pasamos del otro lado, lo que nos queda es esta expresión, donde P entre S es igual a 1 entre A por la integral de la tangente de alfa por diferencial de L. La tangente de alfa, ¿cuánto sería? La tangente de alfa no es más que C por Q dividido entre el espesor, ¿sí? Que desde luego el espesor va a depender de en qué punto estemos midiendo esta parte. Entonces una integral de C por Q entre T, ¿sí? C por Q entre el espesor, que sería la tangente de alfa, multiplicado por diferencial de L. Sabemos que P entre S es igual a C por 2G teta, eso lo vimos cuando derivamos la analogía de la membrana. Por lo tanto, lo que tenemos es que 2G teta es aproximadamente esto. Noten que tendríamos que P entre S es C por 2G teta, la C se elimina con esta C, ¿sí? Y lo que tenemos es que el ángulo de giro por unidad de longitud es igual a 1 entre 2GA por la integral de el esfuerzo cortante por diferencial de L, que a final de cuentas nos conviene más esta formulación, ¿no? Entonces el ángulo por unidad de longitud es igual al flujo de cortante entre 2GA. El flujo de cortante es constante porque es el valor que tiene la función de Brandt en el orificio, por la integral de diferencial de L entre T. Básicamente, si tuviéramos espesor constante, lo que tendríamos es que esto es el perímetro. Si tenemos una sucesión de placas, lo que tendríamos es que esto es igual al ancho entre el espesor, la suma de los anchos entre los espesores de las placas. Sabemos que T es igual a 2AQ, por lo tanto, sustituyendo nos da esta expresión que finalmente nos da que T es igual a GJ teta, la misma formulación o enfoque que teníamos antes, donde J es igual a 4. ¿Qué sucede cuando lo que tenemos es una sección con compartimentos cerrados? Bueno, el enfoque es más o menos parecido. Entonces, en cada una de las celdas va a existir, fíjense, lo que tendríamos es como que un orificio con una membrana, y en cada una de las celdas o de los agujeros, pues, lo que tenemos es un valor constante de la membrana. Entonces, entre agujero y agujero lo que tenemos es una variación de la función de Brandt lineal. A cada agujero le corresponde un valor constante de Z, de la deformación de la membrana, o en términos de Brandt, un valor constante de flujo de cortante. Por lo tanto, cada celda va a tener asociado un valor de flujo de cortante. El valor de la torsión total va a ser igual al 2 veces el volumen total. De alguna manera lo que tendríamos es que sumar 2 veces el volumen debajo de cada una de las celdas. Y el volumen debajo de cada una de las celdas sería, por ejemplo, de la celda I, sería el área multiplicado por la Q o el flujo de cortante asociado a la celda, de manera que el momento torsor sería igual a 2 veces el área de la celda 1 por el flujo de cortante 1, más 2 veces el área 2 por el flujo de cortante 2, etc. Por otro lado, sabemos que el giro en cualquier celda, el giro debe ser igual a 1 entre 2G por el área, por la integral de, y aquí en general lo que teníamos es Q entre T, por diferencial de L en las expresiones anteriores. Bueno, lo que vamos a tener aquí es Q menos Q', ¿sí? En cada uno de las placas, la pendiente no sería Q entre T, sino que sería Q menos la Q adyacente dividido entre T. Esto es lo que nos da la pendiente, ¿sí? Entonces, la Q de la celda menos la Q adyacente entre T por el ancho de la placa
más la Q de la celda menos la Q de la celda adyacente entre el ancho de la placa entre el espesor de la placa por el ancho de la placa, más la Q de la celda menos la Q adyacente entre el espesor de la placa por el ancho de la placa, etcétera, nos daría esta expresión que nos relaciona el giro de la celda en función de sus propiedades. Si nos vamos a la celda 2, sería exactamente lo mismo, nada más que tendríamos que relacionar el área 2 y esta integral estaría relacionada con el flujo en la celda 2 menos el flujo adyacente. Flujo en la celda 2 menos flujo adyacente para cada una de las interfaces, etcétera, hasta llegar a al compartimento N. De manera que lo que tenemos son N más 1 ecuaciones. Tenemos una ecuación por cada una de las celdas para relacionarlas con el ángulo de giro. El ángulo de giro es exactamente el mismo para todos porque se mueven todos rotan la misma cantidad. Y además, aparte de estas N ecuaciones, tenemos una ecuación que nos relaciona los volúmenes debajo de los flujos de cortante con el momento torsor. Entonces tenemos n más 1 ecuaciones y en general tenemos n más 1 incógnitas. ¿Cuáles son? Pues los n flujos de cortante que desconocemos, más ya sea el giro o t. Generalmente o conocemos el giro o conocemos t, uno de los dos. Y típicamente lo que tenemos que calcular es el contrario, el otro. Y con esto está la explicación. En la resolución de los problemas se ve un poquito más claramente estos conceptos, que lo veremos en la próxima clase.